Buenos días, hermanos. Un gozo una vez más estar con ustedes en esta amada congregación que nos permite una vez más compartir la palabra del Señor. Quiero que me acompañen con una palabra de oración, ¿sí? Antes de poder. Te damos gracias, Señor, esta hora y te bendecimos una vez más y te glorificamos. Gracias por habernos salvado. Gracias porque al llegar hace 2000 años a la cruz del Calvario nos diste salvación y vida eterna a aquellos que venimos un día reconociendo nuestra necesidad espiritual. Y gracias, Señor, porque no nos defraudaste. Y desde el día que te conocimos nuestra vida cambió, porque no aceptamos una religión sino una nueva vida, una nueva relación contigo, Señor. Gracias. Y ahora, al estar estos minutos a la luz de tu palabra, sea tu palabra hablando más que la palabra del hombre, porque así te lo pedimos con gratitud en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. No hay duda que antes de morir, antes de partir de esta dimensión terrenal, nuestro Salvador Jesucristo, Él tuvo una experiencia cruda, dura y dramática. Además de los latigazos, además de su cuerpo convertido en llagas, además de los escupitajos de sus oponentes, además de las burlas, de la corona de espinas y de los golpes y todas esas cosas, tal circunstancia fue propicia para que Él dijera lo que algunos le llaman las 7 palabras que prácticamente cambiaron el universo. Repito, 7 palabras que cambiaron el universo. A partir de ahí hay un antes y un después. En esta hora me toca compartir las 2 últimas palabras. La primera de ellas, tal como está allí en la ventana, tiene que ver con la palabra de cancelación. Dice el texto que hemos leído y lo vamos a reiterar en la ventana que sigue, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En primer lugar, tenemos que desarrollar algunas preguntas para nuestro contexto occidental. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Si podemos poner esa ventana. Mire que era una palabra, es una sola palabra. En español se traduce consumado es. Pero en el griego donde fue escrito esta expresión y la manera como lo estableció el Señor, era una palabra. ¿Sabe cuál es esa palabra? La ponemos. Es la palabra tetelestai. Si podemos colocar esa ventana, por favor. La expresión de aquí, tetelestai, es una sola palabra que al español se traduce con 2, consumado es. Ahora bien, ¿cómo se ha usado esta palabra en el Oriente? Porque es una palabra oriental. En primer lugar, la usaban los comerciantes cuando completaban un negocio, ponían un sello que decía tetelestai, que significa ya no se debe más. Ni el comprador ni el vendedor estaban más obligados. Tetelestai, está cancelado. Una palabra que también usaban los ganaderos. Cuando iban al redil a ver las crías, las revisaban y cuando veían a la cría recién nacida, decían: tetelestai, está bonita, está perfecta, está completa, no le falta nada. Tetelestai, decían, completa está. Esa palabra también la usaban los carpinteros, aquellos que hacían muebles. Una vez que lo barnizaban, completaban, lijaban y pulían, y venía el comprador, le decían: tetelestai, aquí está el mueble acabado, tetelestai. Una palabra que también la usaban los artistas. Una vez que terminaban su obra maestra, una vez que daban el último pincelado, miraban la obra y decía: tetelestai, está hermosa, está completa, ya no hay más nada que añadirle.
Y era también una palabra que usaban los sacerdotes. ¿Cómo así? Cuando venían los pecadores trayendo un buey, un becerro, una oveja, un carnero, cualquier animal para el sacrificio, antes de ponerlo en el altar, lo revisaban de arriba abajo, detrás y adelante, y una vez que detectaban que no tenía una falla, decían: tetelestai, está perfecto. Con ese contexto entonces de tetelestai, consumado es, completo es, cancelado es, vamos a ver entonces en segundo lugar qué quiso decir el Señor con consumado es. Un paréntesis. Con esto de las 7 palabras a veces hay lugar para hacer mucha teología y mucha filosofía, y a veces solamente queda acá, hermanos. Quiero hacerlo lo más sencillo, lo más doméstico, para que usted salga de este lugar sabiendo realmente, vivencialmente, lo que quiere decir estas 2 últimas palabras. ¿Qué quiso decir el Señor con consumado es? En primer lugar, fíjese, Él quiso decir que todos los tipos, promesas y profecías fueron ahora plenamente, ¿qué? Cumplidos en Él. ¿Cómo así? Mire que la Escritura, sin pasar todavía esa ventana, mire que la Escritura en el primer libro de la Biblia y en el último libro de la Biblia se encuentra, por decir así, el círculo de la salvación. En Génesis 3:15 se abre el primer pasaje de la promesa de la salvación, y en Apocalipsis 15:3, al revés ahora, se cierra el círculo. ¿Cómo así? Mire lo que dice Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es el mensaje protoevangelio, el primer mensaje de promesa de salvación. Y cuando se cierra el círculo, mire lo que dice Apocalipsis 15:3. Y ahora cantan en la presencia de Dios, dice, el cántico del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. En primer lugar, entonces, hermanos queridos, Él vino a completar esa promesa primera que se hizo de la salvación. Número 1. Número 2, consumado es también quiso decir que todos los sacrificios tipo de la antigua ley judía fueron abolidos también. Desde los tiempos de Noé, Abraham, Isaac y Jacob, ellos contemplaban altares humeantes como señal del hecho que el hombre necesitaba todavía un sacrificio de animales para obtener el perdón de sus pecados. Y cuando el Señor muere, queridos hermanos, se completa, se anula esa ley que pesaba sobre los seres humanos. En tercer lugar, consumado es quiso decir, sin duda, que en ese momento su obediencia perfecta había sido también consumada. Era necesario para que el hombre fuese salvo que se guardara toda la ley de Dios, pero los hombres no podían hacerlo. Y es ahí donde el Señor se compromete a guardar la ley a favor de su pueblo y obedecer cada uno de sus mandamientos y a presentar intacto delante de Dios cada uno del estatuto que así lo demandaba. En cuarto lugar, consumado es también quiso decir que la satisfacción que Él dio a la justicia de Dios había sido completada. Ya no tenía que añadirle más, ya no tenía que aumentarle ni agregarle más nada. La deuda del pecado había sido saldada totalmente. La expiación, la propiciación que serviría para hallar favor delante de los hombres de parte de Dios por medio de este sacrificio, por medio de esta ofrenda sacrificial del Señor, fue completada también, tal igual. Tetelestai está completa. Y en quinto lugar, fíjese, consumado es quiso decir también que había destruido totalmente 3 poderes: el poder del pecado, el poder de Satanás y el poder de la muerte.
Mire, queridos hermanos, cuando usted y yo pensamos en esta dimensión, la implicancia que tiene el tetelestai, está completo, está consumado, usted puede entender ahora recién muchas de las enseñanzas de la doctrina de Cristo. En primer lugar, dice, en la cruz Él se enfrentó al pecado. Mis hermanos y mis hermanas, el pecado terrible y horrible fue clavado en la cruz. Al revés también es cierto. El pecado como que estaba clavando al Señor, pero en realidad era el Señor que estaba clavando en la cruz al pecado. Fue destruido ahí. Por eso, queridos hermanos, que cuando venimos al Señor, el pecado ya no reina sobre nosotros. Sí, le fallamos algunas veces al Señor, pero ahí está la salvación, ahí está el perdón que Él nos ha venido a otorgar. En segundo lugar, también en la cruz, Satanás y sus huestes lo acosaron fuertemente. Es posible que toda la batería, todo el ejército satánico se le fue encima al Señor. Descarga tras descarga, ¿no es cierto? Descargas infernales, ¿no es cierto? Que inclusive pudieron sacudir las mismas puertas del infierno. Pero el Mesías, Jesucristo, sabía cómo golpear al enemigo. Y en efecto lo golpeó, hermano, con una furia divina, hasta que habiéndole despojado, dice la Escritura, lo detuvo, hermano, con sus dardos envenenados, y habiendo sido herido en la cabeza, como dice el relato sagrado de Génesis 3:15, Él dijo, tetelestai, consumado es, y envió al diablo, aullando posiblemente a las tinieblas, al lago de fuego en ese instante. Pero en tercer lugar, en la cruz, la muerte también había venido en su contra. Aquí entramos en una parte muy difícil. La muerte, hermanos queridos. La muerte con su aguijón quiso también atentar contra el Señor. Pero mire el detalle, dice el relato sagrado, que cuando Cristo muere, automáticamente las tumbas se abren y muchos cuerpos se levantan, porque era el poder de su muerte que pudo contrastar a esta muerte que hasta aquí, queridos hermanos, se lleva a nuestros seres queridos, esa muerte eterna que hasta antes de que Cristo venga por segunda vez, antes que Él muera por nosotros, era irremediablemente para perdición de todas aquellas personas. Ahora bien, ¿qué cosas poderosas fueron ejecutadas? Tercera pregunta. ¿Qué cosas poderosas fueron ejecutadas y obtenidas por estas palabras? Consumado es. Mire lo práctico de esto, aún en esto. En primer lugar, cuando Cristo dijo consumado es, Él ratificó el pacto de salvación. Dice Ezequiel 36:26, que no vamos a leer por razón de tiempo, pero dice Ezequiel 36:26, era una promesa que Dios le había dado al profeta, diciéndole que llegaría el día en que Dios cambiaría el corazón de los hombres. Llegaría el día en que los seres humanos tendrían un corazón de carne, ya no un corazón de piedra. Y eso era la primera promesa, Dios ratificando el pacto de salvación que un día se cumpliría, Dios cambiando y regenerando el corazón de los seres humanos. Pero en segundo lugar, cuando Cristo dijo consumado es, dice la Escritura que su Padre fue honrado y la divina justicia también fue plenamente manifiesta. Juan 17:1 va a decirle allí, Padre, yo te he glorificado mientras estuve en la tierra. El Señor quitó las barreras de esa distancia que había entre el hombre y Dios. Dios, obviamente, como un Dios de amor, pero también como un Dios de justicia, tenía que cobrar, ¿no es cierto?, a la vida de los seres humanos, el pecado de los hombres. Pero Dios, a través de la muerte del Señor, trajo bendición. Y por eso que Dios ahora se regocija, hermanos, se agrada al recibir a los pecadores que vienen a su redil. ¿Por qué? Porque la muerte del Señor pudo traerle la honra a esa justicia que demandaba perfección a los pecadores que no la pudieran tener a menos que Cristo muriera. Pero en tercer lugar, cuando Cristo dijo consumado es, Él mismo fue glorificado. ¿Cómo así? Juan 17:4-5 va a decir,
Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve antes que viniera a esta tierra. Él tenía el honor como Dios, pero aquí como hombre, usted sabe, Él fue despreciado, desechado, escupido, mucha gente se le oponía, pero ahora como Dios y como hombre, ahora está sentado a la diestra del Padre, coronado con honor y con majestad, queridos hermanos, intercediendo por usted y por mí, porque ahora está siendo glorificado nuestro Señor. En cuarto lugar, cuando Cristo dijo consumado es, el Espíritu Santo fue obtenido ya también para nosotros. Juan 16:7 va a decir, y si me fuere, ¿no es cierto?, voy a enviar al Consolador y Él os enseñará todas las cosas, dice el Señor. Y 40 días después que se produce la resurrección, viene el Espíritu Santo a la tierra en el día de Pentecostés, un día como hoy, para morar no solamente en la iglesia como colectivo, como grupo, sino en cada individuo que le ha abierto su corazón al Señor. El Espíritu Santo entonces obtenido para cada uno de nosotros. Y en quinto lugar, mire que cuando Cristo dijo consumado es, estas palabras tuvieron efecto e impacto, fíjese, en las tres dimensiones. ¿Cómo así? Permítame hacer un paréntesis, porque muchas veces hemos leído quizá esta porción que vamos a verificar, y algunas veces por el hecho de estar muy trillada los mensajes de Semana Santa y todo esto, ya hemos pasado por alto esto, queridos hermanos. Pero fíjese en primer lugar el extraordinario impacto y efecto que hubo en primera instancia en el cielo. ¿Cómo así? Hasta que Cristo muere, recién los que habían partido de esta dimensión terrenal hicieron suyas, por decirlo así, las mansiones de manera segura y eterna allá en el cielo. Y ahora sí que se sentían que ese disfrute celestial era real y para siempre. El cielo estaba expectante de lo que estaba aconteciendo aquí en la tierra también. Y en segundo lugar, hubo un extraordinario impacto y efecto en el mismo infierno, mis hermanos. Es posible que en tal momento Satanás golpeó furioso sus cadenas de hierro. Finalmente, posiblemente pudo haber dicho el diablo: soy derrotado por el propio hombre al que yo pensé vencer. Mis esperanzas están destrozadas. Nunca más vendrá a esta prisión ninguno de esos terrenales. No vendrá a este infierno muchos de los que aceptan la sangre de aquel que está muriendo en esa cruz. El diablo derrotado, queridos hermanos, afectó el mismo infierno. Y en tercer lugar, un extraordinario impacto y efecto en esta tierra también. ¿Cómo así? Ese día también la tierra tuvo como nunca jamás, solamente comparado cuando esto fue creado, cielos y tierra nueva, tuvo un destello de luz sobre ella que quizás no había conocido antes jamás. Aunque sus valles todavía están cubiertos de tinieblas, y aun cuando los hombres y mujeres de esta tierra todavía andan a tientas al mediodía como si esto fuera oscuridad, aún, queridos hermanos y amigos, llegará el momento, el instante en que esta tierra empezará a brillar otra vez en forma diferente, preparándose para el día en que todo ojo le verá también al Señor. Él viene pronto por usted y por mí. La palabra consumado es, se dio cuenta, consolidaron el cielo, sacudieron el infierno, consolaron a esta tierra, agradaron al Padre, glorificaron al Hijo y trajeron al Espíritu Santo para reconfirmar el pacto de salvación que se había dado a este mundo. Por eso que la ventana que sigue podemos colocar ahí: cancelado, tetelestai, todo está completo, todo está acabado, no hay nada que agregar, no hay nada que añadir. Gloria al Señor. Amén. En segundo lugar, la séptima palabra de Cristo nos habla de victoria. ¿En qué sentido?
Dice el relato sagrado, cuando era como la hora sexta, tome nota, sexta, la hora sexta en el oriente es el mediodía, las 12 del mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde, 3 horas. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dice más, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Le decía hace un instante, queridos hermanos, que estas palabras, más que hacer filosofía y teología, tienen una aplicación doméstica, personal, vivencial para usted y para mí. Y quiero que usted reciba esto, no solamente para usted, sino para que usted pueda ayudar a otras personas que puedan estar experimentando quizás los últimos días de su vida, quizás esté experimentando alguna circunstancia difícil en su propia vida o familia. En primer lugar, ¿qué evidencian estas palabras? En primer lugar, en tus manos encomiendo en mi espíritu para el Señor, evidenciaban su actitud. ¿Qué actitud? De subordinación total hacia el Padre, aún, fíjese, en ese momento crudo, duro y dramático. Él sabía que del Padre había venido y por lo tanto sabía en quién podía descansar. Los momentos duros que pasamos van a evidenciar nuestra actitud, que debe ser la mejor que debemos tener cuando estamos en las manos del Señor. Pero en segundo lugar, en tus manos encomiendo mi espíritu, evidencian su amor, correspondiendo de algún modo u otro, ¿no es cierto?, el amor de Dios para con su Hijo y recíprocamente el amor del Hijo para con el Padre. Él, mientras estaba en la tierra, escuchó una vez cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Mire qué expresión tan hermosa, que el Padre Dios diga eso de su Hijo. Implicaba su amor. Y permítame decirle en esta mañana, mi hermano, quien ama al Señor Jesús también suele experimentar también el amor de Dios derramado en su corazón, para que ame a Dios y para que ame a su prójimo también, mis hermanos. Evidencian su amor. En tus manos encomiendo mi espíritu, evidencia también algo más: su obediencia. El Señor había cumplido la grande tarea. Ahora le aguardaba el retorno al Padre. Y como obrero que no tiene de qué arrepentirse o de qué avergonzarse, se va a presentar al Padre Celestial, teniendo la suma satisfacción de haber cumplido excelentemente. Y entonces exclama con certeza y confianza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fui obediente, Padre, hasta el final, aun cuando el mundo, aun cuando el diablo, aun cuando la tentación, aun cuando los infiernos todos se oponían a que yo no puedo obedecer. Y aquí estoy, Señor, en tus manos encomendando mi espíritu. En cuarto lugar, también, en tus manos encomiendo mi espíritu, evidencia algo más: trascendencia. ¿Sabe qué está queriendo decir ahí? Está declarando eternidad, ya que plenamente está expresando que la muerte no termina con él, que la muerte no iba a terminar allí en el sepulcro, hermano. Esto es como una antesala frente a esa contundente victoria sobre la muerte, asegurando también con ello que la resurrección se le daría a todos aquellos que creen en su nombre, porque Él dijo un día: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los que viven y creen no morirán eternamente. Amén. Y en quinto lugar, en tus manos encomiendo mi espíritu, evidenciaba también su adoración. Tiene una connotación de adoración. Es como que entre líneas uno lee
en este pasaje y esté escuchándole al Señor, diciéndole al Padre: Señor, Padre mío, a ti elevo mi alma, para que allá en lo alto, Señor, yo pueda adorarte, porque tú habitas, Señor, en la multitud de la adoración, de la alabanza y de la gratitud. Amén. Queridos hermanos y amigos, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y qué mejor adorador que el propio Hijo, que en esa circunstancia le dice: Señor, Padre mío, aquí está mi espíritu, aquí está lo que soy, lo que tengo y lo que he hecho en favor de la salvación. Segunda pregunta en este segmento: ¿cómo aprender a morir según el Señor Jesucristo? Ahora, fíjese, mi hermano, que no hay que darle mucha vuelta filosófica ni teológica, porque tiene una connotación muy personal. Para usted, para mí y para las personas que estén cerca de nosotros, que quizá en esta hora estén afrontando alguna circunstancia así. Mire lo primero que nos enseña el Señor para aprender a morir según su voluntad. Número uno, hay que recordar que Dios reina. Cuando nos llegue la hora de partir, mis hermanos, recuerde que el Señor está por encima de todo. Si usted se percata, lo que hemos leído hace un instante del texto decía: era ya como la hora sexta, mediodía, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Ve la imagen que está ahí? ¿Quién hizo que se oscureciera 3 horas? Un fenómeno nunca antes visto en la tierra, en este planeta. El sol se oscureció. Regrese por favor la ventana anterior. Claro, algunos van a decir una explicación técnica, ¿no es cierto? Una explicación astronómica y todos los detalles. Que la luna, que los planetas se alinearon y entonces opacaron al sol. Pero no. Mire, exactamente cuando Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, se oscureció la tierra. ¿Quién hizo eso? El diablo. Las leyes naturales. Aún en ello Dios reina, mis hermanos. En segundo lugar, la ventana que sigue nos da a conocer otro fenómeno. No, arriba la ventanita, por favor, vuela hacia atrás, allí. Dice que el velo del templo se rasgó. Ahora, quizá en nuestro lenguaje occidental no vamos a entender esto, es como si fuera una cortina. No. Ese velo medía 20 metros de alto, 10 de ancho y ¿sabe cuánto de espesor? Una frazada tiene un espesor de 3 milímetros, de 3 rayitas ahí del centímetro, más o menos. Póngale 5 rayitas, medio centímetro. Esa cortina tenía un espesor de 10 centímetros de espesor, de grosor. Y dice la Escritura que se rasgó no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, diciendo con ello que eso lo hizo Dios, no el hombre. Dios reina, aún en medio de las circunstancias más crudas, duras y dramáticas. Dios reina, mi amigo. En segundo lugar, recuerde también en nuestra hora antes de partir de esta tierra que el Señor se compadece. Y aquí se me meto en problemas, ¿sabe por qué? Porque usted dirá: pero compadece Dios. Los clavos, eso es compasión. Las lanzas es compasión. El madero, la corona de espinas, eso es compasión. No es compasión en ningún lugar de la tierra, ¿verdad? De igual manera, tampoco parece compasión las agujas intravenosas, los respiradores artificiales, los tubos en la garganta, las correas, ¿no es cierto?, en nuestras manos, y las operaciones A, B, C, J, en la cual a veces estamos experimentando por el dolor, la enfermedad que tenemos en esta tierra. Y sin embargo, con mayor razón,
debemos recordar que no solamente Dios reina, sino que como un padre a sus hijos, Él se compadece de nosotros aún en el día de nuestra enfermedad, aún en el día de nuestra partida de esta tierra, mis hermanos. En tercer lugar, recuerde también que antes, cuando nos llegue la hora de partir, que nuestro espíritu sigue viviendo. En tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor lo sabía, y recuerde que tenemos un espíritu que perdura. No se acaba en la tumba, no se acaba en el campo santo, mis hermanos. En cuarto lugar, recuerde que las manos de Dios siguen abiertas para nosotros. Debemos recordar que los brazos de Dios están abiertos, sus manos extendidas aún hacia sus hijos que están moribundos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No en la tumba encomiendo mi espíritu, tampoco a las tinieblas, tampoco al vacío, sino en tus manos, oh Dios. Ahí está mi espíritu, ahí está mi vida, ahí está mi persona también. Por lo tanto, mis hermanos, en quinto lugar, recuerde que frente a esta circunstancia cruda, dura y dramática de la vida, no murmurar, no quejarse, no protestar contra Dios. Todos los que conocemos al Señor, todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él como Salvador personal, podemos partir de esta dimensión terrenal algún día con la misma confianza, con la misma certeza y con la misma seguridad. Y en las manos de Dios debe estar lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos también, mis hermanos. Allí está mucho más segura. Él reina, mis hermanos, Dios reina. Él se compadece. Sus manos amorosas están abiertas a nuestro espíritu. Y en tales manos, algún día, hermanos queridos, disfrutaremos de su paraíso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, amén, amén. Por eso es que la palabra que viene a continuación es una palabra muy particular. Mientras que tetelestai significa consumado es, cancelado, esta última palabra es palabra de victoria. En tus manos encomiendo mi espíritu. Victoria. Ahora, ustedes ven una palabrita allí en amarillo muy popular hoy en nuestro mundo, ¿verdad? Nike. ¿Quién no ha usado zapatillas Nike, ropa deportiva Nike? ¿Verdad que sí? Esa palabra Nike viene del griego nikos. La palabra se viene de una raíz, nikos, y de donde se deriva la palabra esta Nike. ¿Y qué significa Nike? En el ámbito bíblico hay dos palabras para la expresión ganancia. La primera es triambeuo, no está ahí, no le he puesto, pero es triambeuo, de donde viene en español la palabra triunfo. ¿Y qué es triunfo? Triunfo es toda ganancia parcial. Cuando los equipos domingo a domingo ganan un partido, es una ganancia parcial hasta esperar que llegue el final del campeonato. ¿Y sabe a quién se le llama Nike? Al campeón, al que se ganó el premio. Nike. Cuando dice victoria, dice Nike, campeón, campeón, primer lugar. No hay nada parcial, todo se completó en la cruz del Calvario. Nike, al punto que un día Pablo va a decir lo siguiente, mire, en un día como hoy, cuando se produce la resurrección, le pregunta, póngala por favor, ¿dónde está, oh sepulcro, tu qué? No tienes victoria. Porque la victoria, el Nike, es del Señor Jesús, no de ti, oh muerte. Tu aguijón ya no es aguijón. Amén. En la cruz del Calvario está la victoria para usted y para mí y para todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. He aquí, mis hermanos. Gloria al Señor. Y la última ventana, sencillamente, he aquí la palabra de cancelación. Tetelestai.
ya está cancelado completo. La palabra de victoria, Nike, gané, completé, campeoné, dijo el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor, y te glorificamos, Padre. Gracias porque hace 2000 años en la cruz del Calvario se completó nuestra salvación. Ya está todo pagado, nada hay más que pagar. Tú ya lo pagaste, Señor. Y gracias porque no somos perdedores, tampoco para quedar en la mediocridad, para no quedarnos a la media tabla. Somos campeones, más que vencedores, ganadores finales para tu honra y para tu gloria, Señor. Y así con el rostro inclinado, me dirijo a algunas personas que quizá hasta aquí no han tomado la decisión personal por Jesucristo. Y en esta mañana usted quiere salir ganador, saber que sus pecados ya han sido cancelados, no tiene más nada que hacer. Solamente aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo su pecado, diciéndole: Señor, sálvame, aquí está mi vida, Señor. Y yo quiero orar al Señor y esta iglesia ora por usted. Todo esto que ven aquí en la plataforma es fruto de querer para usted entregarle la salvación ganada por Jesucristo. Entonces yo quiero orar al Señor por usted y quiero que me muestre una señal ahí donde está levantando su mano, diciéndome con ello: yo quiero que ore por mí. Yo quiero entregar mi vida al Señor en esta hora. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que dice: yo quiero esa salvación? Levante su mano, le voy a ver desde aquí y luego oramos por usted. ¿Habrá alguna persona? Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga también. Hermano anfitriones, ayúdeme, el reflejo no me deja ver. Dios le bendiga también allá. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gloria al Señor. Por acá alguna persona que dice: sí, Señor, Dios le bendiga también. Dios le bendiga. Allá arriba alguna persona que dice: quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Dios le bendiga. Alguien más que le dice: Señor, este es el momento, Padre Santo, de entregar mi vida al Señor. Alguien más en esta hora por acá. También vi su mano, gloria a Dios. Las personas que levantaron Dios le bendiga también, gloria a Dios. Las personas que han levantado su mano, por favor, pasen aquí a la plataforma. Quiero estrechar mi mano con la suya y quiero orar al Señor junto con la iglesia por usted. Vengan por favor las personas que levantaron su mano. Señorita, Dios le bendiga. Un instante aquí. ¿Alguien más? Dama, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios, caballero. Dios le bendiga. Oh, Señor le bendiga. Caballero, Dios le bendiga. Espera un instante. Dama, señorita, vengan por acá un instante, por favor. Por acá. Dios le bendiga. Venga, dama, por acá.